que imágenes, pese que algunas tienen que ver a lo mejor también con escatología futura, no tienen que ver con el cielo, sino que tienen que ver con la vida que nosotros llevamos aquí en la tierra. Eso es importante que lo recuerden. Y es más que una comparación. Cuando les pregunten qué son las parábolas, bueno, son metáforas, pero también es mucho más que una metáfora, es mucho más que una comparación. Y tiene que ver con que hacen un desafío al receptor y se pide que el receptor se pronuncie al respecto también, ¿no? Entonces, tiene que responder este receptor a la historia que se le está contando. De eso se trata la parábola. Ahora, en la Biblia, a veces la respuesta queda registrada y otras veces la respuesta no queda registrada, pero sigue siendo, o sea, sigue interpelándonos hasta el día de hoy a que nosotros hagamos algo con esta historia, a que nosotros nos interpelen nuestra realidad también. Vamos a ver. Ah, pensé que me habían escrito algo aquí en internet. Ya. Ok, queda claro con lo de las parábolas, ¿cierto? Tiene que hacernos pensar, sí, tiene que hacernos pensar. ¿Es un desafío para estos tiempos, para nosotros? Sí, también es muy atingente a nuestros tiempos. Y ahora vamos a ver una parábola muy bonita, así que quiero que vayan a buscar a su Biblia rápidamente. Escúchenme bien, quiero que alguien me ayude a leer, pero necesito que el que me ayude a leer, o la que me ayude a leer, tenga una lectura buena, de esas bacanes, que respete toda la puntuación, porque es una parábola un poquito larga, que respete todas las puntuaciones y que la lea con todo el entusiasmo. Ese es el requisito para que usted la lea. ¿Ya? Vamos a ir a Lucas 14, lectura veloz. Lucas 14, del 12 al 24. Lucas 14, del 12 al 24, por favor, rápidamente, rápidamente. Yo. Fernanda, quiero tu mejor lectura. Nunca antes se ha visto una mejor lectura en este momento. Si tienes Reina Valera, mejor. Ah, ya, la voy a cambiar. Porque es la típica. Es solamente porque tienen la misma Biblia casi todos. Anoten, vayan anotando, porque aquí hay que anotar qué vamos a ver. ¿Cómo se llama? Vamos. ¿Ya la 1960? 1960, esa mismo. Ya. Dijo también al que le había convidado. Antes de Fer, ¿cómo se llama la parábola? No, es que aquí no me sale con nombre. Parábola de la Gran Cena. Parábola de la Gran Cena. En otras va a salir Los parábola convidados a las bodas. del gran banquete, también dicen otras. Sí, ¿Ya? NBI, gran banquete. Buenísimo. Ya, ahora sí. 14, Lucas 14, del 12 al 24. Vamos, Fer. Ya. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Versículo 15. Parábola de la gran cena. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, ya que todo está preparado. Y todos a una comenzaron a expulsarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y por las calles de la ciudad, y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. ¿Hasta cuál era? Hasta el 24. Ay. Buenísimo. Estamos entonces, perdón, ¿qué me... ya, que me estaban pidiendo algo acá. Lo lamento. Otra vez, volvamos al principio. ¿Cómo se llama esta parábola? Quiero que la gran cena. Ahí le van a poner un título grande en su cuaderno y le ponen parábola del gran banquete, de la gran cena, como ustedes quieran poner. Y quiero que tengan muy presente
el nombre de esta parábola, ¿ya? Pero quiero que lo tengan presente porque después le vamos a cambiar el nombre. Quiero que hagamos siempre este ejercicio que estudiemos las parábolas, que estudiemos un texto bíblico en general. Ustedes van a ver que el texto, casi siempre cuando empieza alguna historia nueva, tiene un título, pero ese título no siempre va de acuerdo a la historia que se relata. Por eso quiero que ustedes renombren siempre las historias que les aparezcan en la Biblia. Póngale, no es una herejía cambiarle el nombre ni mucho menos. De hecho, eso vamos a hacer cuando terminemos esta enseñanza. Le vamos a cambiar el nombre. Ya lo anotaron grande, así que ahí lo tienen. Y ustedes ya saben cómo es la dinámica que nosotros hacemos en esto. El Josué, de hecho, lo planteó al principio. Nosotros hacemos primero la lectura del texto, pero después también nos hacemos una relectura. Y la relectura no solamente tiene que ver con leer nuevamente el texto, lo leo y lo releo. Sí, lo estamos leyendo y es bueno también leerlo una y otra vez el texto, pero quiere decir que nos estamos aproximando para entender el texto desde otra perspectiva, desde una perspectiva igual un tanto diferente. Y en esta perspectiva necesitamos ver y tener en cuenta los personajes, qué hacen los personajes, cuál es la actividad que realiza cada uno de los personajes de esta parábola, y por eso quiero y espero que lo hayan leído con mucha atención. Y después de eso, nosotros tenemos que hacerle una pregunta al texto. ¿Por qué sucedieron estas cosas? Porque lo que queremos rescatar con la relectura es el real sentido o el sentido que podemos darle al texto, a esta parábola. Así que va a ser entretenido, vamos con todo. Por eso a mí me da risa de repente, o más que risa, como que hasta me incomoda un poco, el tema cuando la gente, después de un discurso de odio casi siempre, gracias mi amor, después de un discurso de odio casi siempre, lo que dicen es, la Biblia es clara cuando dice, y se mandan su speech, ¿cierto? Y todo el mundo dice, la Biblia es clara. La Biblia no es clara, amigos. La Biblia es sumamente compleja. De hecho, es una de sus características. La Biblia es compleja porque tiene todo un ropaje cultural que nosotros tenemos que develar para poder entender algunos textos, sobre todo. Así que eso es lo que vamos a hacer. Entonces, dicho esto, nunca más a ustedes se les va a ocurrir decir, la Biblia es clara cuando dice esto, y menos un mensaje de odio. Así que la Biblia es compleja. Vamos a ir a la historia. Dicho esto, empecemos con la relectura. Vamos a ver, primera cosa, ¿a dónde había sido invitado Jesús? Desconecte su micrófono y dígame nomás. Así no me hacen sentir solo. A la casa de un fariseo. A la casa de un fariseo, buenísimo. Dije, bueno, había sido invitado, pero ¿a qué cosa? ¿Qué cosa? Ya, la casa de un fariseo es el dónde. ¿A qué? A una cena. A una cena, a un banquete. ¿En dónde? En la casa de un fariseo. Este fariseo, probablemente un fariseo muy notable que quiso invitar a mucha gente a estos tipos de banquetes. Los banquetes no necesariamente duraban un día como nuestras comidas, los banquetes podían durar hasta semanas dependiendo de las lucas, eso los consideran ustedes. Ahora, la presencia de Jesús incomoda, y es incómoda, porque yo creo que hay que tener osadía para invitar a Jesús a un banquete. Y sobre todo estos fariseos que es como que siempre están en conflicto con Jesús, pero aún así lo invitan, ¿han cachado? Aún así quieren escucharlo. Y ya vimos en una de las parábolas para qué lo invitaban también a Jesús. Ahora, Jesús va a incomodarlos. Y esto también va a ser un relato incómodo. De hecho, lo que dice Jesús es bastante incómodo. ¿Qué incomoda? Incomoda el egoísmo de las personas. Incomoda la manera en que hemos visto todo de forma exclusiva, que siempre tenemos alguna razón como para poder excluir a alguien. Y Jesús tiene una idea un poco distinta. Entonces, en esta cena, en este banquete, en la casa de este fariseo, tenían rato conversando y de repente Jesús va a hacer lo que hace siempre en este tipo de invitaciones. Jesús va a incomodar con algo que va a decir. Lo que dice Jesús no siempre es bien recibido. Entonces, Jesús comienza y dice, ofrecer un banquete e invitar solamente a las personas que pueden devolverte el favor no tiene ningún mérito. Tú puedes invitarlo y bacán, pero no tiene ningún mérito, porque ellos te pueden devolver el favor. De hecho, ¿hay cachado esas invitaciones que nosotros hacemos por compromiso a otros? No, es que él me invitó, yo igual lo tengo que invitar. Jesús le está diciendo eso.
y le propone algo. No solamente le lleva una propuesta, porque podía haberse quedado en la crítica, ¿no? En decirle, oye, esto no tiene ningún mérito, y me quedo ahí y me retiro lentamente. Pero Jesús no hace, Jesús propone algo. Y lo que propone Jesús le dice, ¿por qué no invitas a los pobres? ¿Por qué no invitas a los ciegos? ¿Por qué no invitas a las personas que nadie, absolutamente nadie la invitaría? Incluso a aquellos que a lo mejor cuando pasaste por la calle, para complacerlos les tiraste una moneda en la calle. ¿Por qué no los invitas? Ellos no van a tener nada que ofrecerte, pero si tú lo aceptas en tu mesa, si tú lo aceptas en comunión y los haces parte de tu mesa, de tu hogar, entonces Dios también te hará parte en su mesa final. El texto de nosotros, por eso es una relectura, vamos a cambiar ciertas partes para entenderlo mejor. El texto dice en la resurrección de los justos, pero está queriendo decir en la mesa en el día final. Se dan cuenta que lo que dice Jesús es hasta incómodo, ¿no? No sé si yo me atrevo a decir a alguien que me invita algo que me molesta. De repente nosotros guardamos silencio y a veces nuestro silencio es cómplice, pero Jesús no lo calla. Así que exclama eso, lo tira, ¡pum! Se pone los lentes, estos lentes así, y se retira. ¿No? Y uno de los invitados, imagínense una cosa, y aquí aparece otro personaje. Es un invitado. Ya tenemos dos personajes. Jesús, que es invitado a un banquete, ¿en donde? En la casa de un fariseo, y aquí aparece otro invitado. Y este invitado, si está invitado, hay una característica. Si está invitado es porque puede ser parte del estatus de este fariseo. Si está invitado es porque puede tener el mismo poder adquisitivo. O si está invitado también puede ser porque este fariseo que lo invitó lo considera amigo, lo admira, lo encuentra bacán, lo que sea. Pero este loco paró la oreja cuando Jesús dijo eso. Y Jesús dijo esto de la resurrección de los justos, o sea, esto de la mesa en el día del juicio final. Y este loco dijo, no me voy a quedar callado, voy a exclamar. Cuando yo banquete, cuando yo el día final, le dijo Jesús, qué bendición será participar en el banquete en el del Mesías en el reino de los cielos. Exclama este invitado. Y mira, y aquí viene otra cosa incómoda. Las declaraciones de este tipo de cosas demandan una respuesta a lo mejor educada, demandan una respuesta que tenga el mismo tenor de esta declaración, así como, por ejemplo, Jesús debería haber respondido, bueno, y tú y yo estaremos allá. O sea, este le dice, qué bendición será, bienaventurados los que puedan estar en el día del banquete del Mesías, en el reino de Dios. Y tú y yo estaremos allí, debía de responder. Y Jesús no respondió eso. ¿Hay cachado ese meme que dice, no vayas sin mí, ni tú sin mí, responde el otro? ¿Hay cachado, no? Gracias a los que me hicieron sí, los que sonrieron, por último caché que lo cacharon y algunos. Sí, sí. Santiago. Exactamente. Gracias. Ahí yo entendí que entendieron. Hay otros que dirán, no veo memes amargados. Mi esposa no lo había entendido. Ok. Ahí me está reclamando. O por ejemplo, cuando en una relación alguien dice, nunca lo habían dicho antes, y alguien dice, te amo. El otro que responde, o que casi siempre educadamente debería ser, yo también te amo. Pero imagínense la situación. Alguien que está saliendo te dice, te amo. Y tú le dices, gracias. Es que se pone nerviosa la otra persona y le dice, pero yo te amo mucho. Pues muchas gracias. Algo así. Yo me imagino que yo también me amo, dice la Steffi. También. Yo creo que algo así fue la respuesta de Jesús. Porque Jesús no está respondiendo políticamente correcto. No está dando una respuesta ni siquiera educada al respecto. No le está sobando el lomo al loco y le dice, nosotros también estaremos ahí. No. Jesús le responde contándole una historia. Y aquí viene la historia. Y dice que en una ocasión, y aquí vamos con la historia de la parábola de la gran boda, del gran banquete, perdón. Y dice que en alguna ocasión un hombre había invitado a muchísima gente. Mucha gente fue invitada a esta celebración. Las invitaciones a lo mejor ya habían sido invitadas, hizo una tarjeta, les mandó una postal, no sé cómo, con búhos según Harry Potter, no lo sé, pero le mandó muchísimas invitaciones.
Y las invitaciones siempre se mandan con anticipación. Los que están casados saben que el parte del matrimonio se manda con mucho tiempo. Y lo que tú esperas de tus invitados es que te respondan y te confirmen. En esta invitación lo único que faltaba era que vengan y se sienten a la mesa. Fue el día del banquete. Y el día del banquete, ahí está Angelita y Diego mirándose, diciendo, si lo mandamos con harta anticipación. Los vi justo. Y imagínense, ya está todo listo. Este loco ya mandó las invitaciones hace rato. Muchos habían sido invitados. Pero el día de la mesa, el día de la celebración, comienzan las fallas. Loco, ya lo deben haber confirmado, ya le deben haber dicho, sí, nosotros vamos. Y el día, el rato de los ratos, resulta que estos locos no pueden. Y comienzan a dar las excusas más estúpidas y más ridículas para ausentarse. No, o sea, que no voy a poder ir porque tengo el pecho tomado. No, no voy a poder ir porque la primera excusa que le dan, porque la verdad es que tengo que ir a ver un terreno que me compré. Seamos realistas, ¿quién compra un terreno sin verlo? Está excusándose. La otra le dice, mira, tengo que ir a probar 5 yuntas de bueyes. Nadie puede comprar ni siquiera una yunta de bueyes sin haberlas probado antes, sin saber y dejar al azar el tema de los animales. Nadie lo haría. Otro, en cambio, otro más sutro, ya van a ver por qué le digo más sutro, porque dice, tengo una mujer que atender, pues me acabo de casar. Esa es la respuesta de este compadre. Tengo una mujer que atender y me acabo de... Esa es la excusa para no ir, no voy a poder ir. Esta excusa no es solamente grosera, sino que también hay una forma implícita de faltarle el respeto a su mujer. Lo que le está diciendo es que no voy a poder ir porque hoy me toca el delicioso. Eso está diciendo el texto. Le falta el respeto. Los otros, todos pusieron como esta excusa, no sé, oye, sé que no voy a poder ir porque tengo que ir a pasear a mi ornitorrinco. No sé, una excusa falsa, uno sabe que es mentira. Están faltándole el respeto a la persona que te hizo la invitación. Y a última hora. Incluso esto lo podemos tomar hasta como un boicot de la celebración. Estos locos le están arruinando la celebración. Ninguno de los que habían sido invitados aceptó la invitación. ¿Qué les parece? ¿Faltarían ustedes? Vamos a ver. Seguimos en la historia. Después de que estos rechazaron, ¿qué dice este amo? Este señor de la casa. Loco, los platos ya estaban puestos, los sirvientes ya estaban contratados, la comida ya estaba lista. ¿Va a desperdiciar todos los recursos que tiene? Y se enojó bastante este hombre. Y le dice, ve, no me importa. No importa la decepción, pero tiene mucha ira, mucha rabia. Y el anfitrión decide, a pesar de su rabia, a pesar de su enojo, pagar con gracia ese tema. Y le dice, ve y busca a todos, porque voy a buscar a alguien que no pueda compensarme esta cena, alguien que nunca pueda pagarme, que aunque se esfuerce años de su vida, nunca podrá pagarme. Ve y busca a los pobres, a los enfermos, a los rechazados del pueblo, anda a buscarlos y tráelos a la casa. Por favor, invítalos. El compadre va a buscar a todos, los invita y vuelve donde su señor y le dice, oye, ¿sabes qué? Ya traje a todos los que me encontré en el camino y aún así queda lugar. Ojalá nuestras casas siempre tengan un lugar para alguien más. Y le dice, mira, y más encima hay personas que no quisieron venir porque encontraron que yo me estaba burlando de ellos, que cómo los van a invitar a ellos. Ellos quiénes son para ser invitados. Y le dice, por favor, insístele. Incluso anda a otros pueblos, a otros caminos y hazles entender que no me estoy burlando de ellos, sino que quiero invitarlos, porque esta noche habrá fiesta en mi casa. Loco, y aquí hay una cosa importante. Y ahí termina esta parábola. Hay una cosa demasiado importante en esto, porque está atacando un tema directo, el tema del judaísmo del segundo templo, que está ligado estrechamente con el tema de la vida eterna, con ese banquete mesiánico. Una mesa, una comida, provee la oportunidad, por ejemplo, de conversar distendidamente. Nosotros creamos invitaciones
generamos invitaciones, nos inventamos cosas para poder compartir con amigos, asados, lo que sea. Cualquier excusa es buena. Para el tiempo de Jesús también, cualquier excusa era buena. Todos podían sentarse a la mesa, incluso excusas que tienen, o sea, incluso situaciones que pueden tener una doble intención. ¿Se acuerdan de la parábola de Jesús y el fariseo, Simón? ¿Qué pasó en esa parábola? Alguien que me diga rapidito. ¿Con qué intención lo invitó a esa comida? Con el fin de ridiculizarlo. Con el fin de ridiculizarlo, para pillarlo, quería exponerlo, ¿se acuerdan? Quería exponerlo de una u otra forma. Pero este ideal de la cultura judía, de la cultura oriental, comer con alguien es mostrarle algo de profunda aceptación. Este es un gesto de aceptarlo, de decirle somos iguales, somos amigos. De ahí que en Lucas 15 es que critican tanto a Jesús, cuando le dicen, este que come con pecadores, que bebe con prostitutas, ¿este es tu maestro? Y cuestionan a Jesús porque Jesús lo está viendo como iguales a estos locos. Y eso es lo que les molesta a las personas. Incluso Pablo critica duramente a Pedro porque Pedro no quiere comer con gentiles. Incluso después de haberlo aceptado, no quiere comer con gentiles. Entonces, Pablo lo critica bastante. Y hay un evento que toma demasiada fuerza en el periodo intertestamentario. El periodo intertestamentario tiene que ver con entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Muchos dicen que hay una página blanca, ¿cierto? Que son los 400 años de silencio, que en nuestra Biblia hay así, pero no es que haya 400 años de silencio. En realidad, Dios siguió hablando. Ahí está la época de los macabeos, hay un montón de periodos. Y en ese periodo intertestamentario, algo tomó mucha fuerza, y ahí deberían anotarlo. El banquete mesiánico tomó mucha fuerza en el periodo intertestamentario. No te veo anotando. Así decía el profe. Y este banquete era escatológico, ¿no? Escatológico quiere decir que era de los tiempos finales. Entonces, aquí hay una idea de Isaías. Vayan rápidamente al texto de Isaías que les voy a decir. Isaías 25, 6 al 8. Y dejan abierto en Isaías su Biblia. Vamos rapidito. Isaías 25 del 6 al 8. ¿Y quién lo puede leer? Más cerámica la pared. ¿Quién? ¿Quién habló? ¿Alguien que lo pueda leer rapidito? Isaías, Antiguo Testamento. Sí, ¿quién es yo? Bárbara, no, Barbarita Gutiérrez. Barbarita Gutiérrez, por favor, léalo. Dice, ¿Isaías cuánto? Isaías 25 del 6 al 8, por favor. 25 del 6 al 8 dice, sobre este monte el Señor Todopoderoso preparará para todos los pueblos un banquete de manjares especiales, un banquete de vinos añejos, de manjares especiales y de selectos vinos. ¡Ay! ¿Me enredé toda o no? Disculpen. No, estaba bien, no te preocupes, dale de nuevo. Sobre este monte, el Señor Todopoderoso preparará para todos los pueblos un banquete de manjares especiales, un banquete de vinos añejos, de manjares especiales y de selectos vinos añejos. Sobre este monte rasgará el velo que cubre a todos los pueblos, el manto que envuelve a todas las naciones. Devorará a la muerte para siempre. El Señor omnipotente enjugará las lágrimas de todo rostro y quitará de toda la tierra el oprobio de su pueblo. El Señor mismo lo ha dicho. Buenísimo. Gracias, Barbarita. Perfecto, ¿viste? No te habías confundido. Una lectura impecable. Muy bien. Y quiero que dejen abierta su Biblia en Isaías, porque vamos a ver algunos textos que podemos comparar a la idea que Jesús tenía y a la idea que Jesús confronta también. El texto de Isaías señala que, ustedes vieron ahí, que este banquete será para quién, ¿para cuántos pueblos? ¿Para el pueblo judío o para qué pueblo? Todos. Para todos los pueblos, perfecto. ¿Quién dijo todos? Que no se me prendió ahí. ¿Yo? Kevin. Al Salvador te voy a mandar un beso nomás. No, mentira, estoy bromeando. Ok, es para todos los pueblos. Y Jesús ya había hecho alusión, en Lucas también había hecho alusión a este banquete para todos. En Lucas 13:28, para que usted lo lea en su casa, anote Lucas 13:28 al 29. No lo vamos a leer, yo se los voy a contar. Jesús les dice que en ese banquete venidero, en la inauguración de este reino, con este banquete,
vendrán gente del norte, del sur, del este, del oeste, a sentarse a la misma mesa que Abraham, Isaac y que Jacob. Y le está diciendo a otras personas, le está diciendo, y ustedes van a ver cómo ustedes van a ser excluidos, casi por estar excluyendo a las personas. Y de hecho Jesús menciona esta parábola Jesús menciona ese texto en el contexto de otra parábola, que la parábola tiene que ver con la puerta estrecha. ¿Se acuerdan de eso? La puerta estrecha, ¿alguna vez la leyeron? En esa misma parábola que les cuesta, que era para aquellos que creían que tenían libre entrada en el reino de los cielos, Jesús le estaba diciendo que se les impediría incluso entrar, que sería muy difícil que entre. Algunos que se creían que iban a entrar de los primeros, no, ustedes no van a entrar en los primeros, van a entrar de los últimos. Ahora, quiero que se metan en el pensamiento judío. El pensamiento judío, ellos creían que la salvación tenía que ver con su nacionalidad, es decir, como ellos eran judíos, eran salvos automáticamente. Y Jesús aquí le está diciendo algo distinto. Jesús invierte esto. Los que creen que tengan la prioridad de entrada van a ser los últimos en entrar. Y ahí, en esa parábola de la puerta estrecha, que tiene mucho que ver con esta, le dicen, le exigen a Jesús prácticamente, le dicen, oye, pero si nosotros, Señor, nosotros comimos contigo, nosotros bebimos contigo, tú predicaste en nuestras plazas. Lo que de alguna forma está confirmando esta costumbre social que le estaba diciendo, ¿no? Que le decía que quien comía con eso, con la persona, aceptaba a la otra persona. Era un acto de profunda aceptación. Le estaba diciendo, oye, nosotros comíamos contigo, estuvimos ahí. Brother, somos tus amigos, no nos pueden dejar afuera, por favor. Y Jesús ahí le dice, apartados de mí, hacedores de maldad, que yo no los conozco. Deben conocer ese texto bíblico. Pero no olvidemos que ya, ok, comieron conmigo, bebieron conmigo, pero recuerden las intenciones de Simón el fariseo. No eran las intenciones de una aceptación, eran las intenciones de humillarlo. Eran las intenciones escondidas de Simón el fariseo al respecto. Pero claro, ellos creían que podían estar ahí, que ellos no iban a faltar. ¿Por qué? Porque son judíos. ¿Por qué? Porque su pedigrí era suficiente. Su pedigrí ni que fueran perros. Bueno, pero se entendió. Entonces, este banquete tiene ese contexto, está en el contexto también y muy ligado al de la puerta estrecha. En el de la puerta estrecha, los que son invitados son extranjeros. Y en el contexto de nuestra parábola, ¿quiénes son invitados? Los desechados, los marginados. Ambos tienen mucha relación y son coherentes con este texto de Isaías. Entonces, cuando Jesús hace eso, ¿habrá producido algún escándalo en la época? Claro, fue un golpe para ellos. Sigue siendo un golpe. Porque seguimos haciendo exclusión. Y es lo mismo que ellos estaban haciendo. Ellos estaban excluyendo. Ellos se creían mejores que el resto. Ellos solo invitaban a los que se parecían, a los que pensaban igual que ellos, a los que tenían las mismas lucas. Jesús les da una propuesta de algo diferente, los confronta con algo diferente. No les responde lo políticamente correcto. Lo que hace es confrontarlos y darles una propuesta frente a lo que ellos estaban haciendo. Eso me encanta de Jesús. Ahora, ¿de dónde sacan estos líderes religiosos esta exclusividad? Bueno, de muchas partes. De hecho, ellos tenían un pensamiento en que solo su pueblo, solo su pueblo, solo su pueblo es el único salvo. Ya les dije, solo los judíos son los salvos por su nacionalidad. Y estos afirmaban sus posturas, a lo mejor sus posturas de discriminación, sus posturas xenofóbicas, las afirmaban en algunos textos bíblicos, algunos textos que no eran parte del canon hebreo. Incluso había un texto de Enoc. ¿Conocen a Enoc? ¿Quién era Enoc? Buenísimo. Gracias, amiguito. ¿Quién caminó con Dios? Y hay un texto de Enoc, que es un texto apócrifo, que era parte del folclore judío, pero que no era como una doctrina que podían hacer de ese texto. Pero incluso en Enoc, de hecho creo que es el capítulo 62, que llegan a decir la actitud que debería tener Israel frente a los otros pueblos. Por ejemplo, si hay un pueblo que lo oprime, entonces ellos lo segregan. Para ellos no hay salvación, o sea, ellos están en contra nuestro.
incluso llega a decir, la espada del Señor se emborrachará de su sangre. Loco, esto es terrible sangriento. De hecho, así eran como los relatos. Quien estaba en contra de ellos tenía que ser destruido. Tenía que ser la destrucción de los pecadores. Y cuando alguien encuentra un texto como esto y dice, bueno, era parte de la creencia de ese tiempo, alguien escribió esto y yo puedo afirmar mi pensamiento xenofóbico, puedo afirmar ¿cómo se llama? Puedo afirmar todo mi odio en base de algo que era parte del folclore judío. ¿Quién escribió Enoc? Realmente todos los autores de la Biblia son todos anónimos. No podemos decir quién escribió, todos, absolutamente todos, son anónimos. ¿Ya? Y se escribían en comunidades. Entonces, Enoc también era parte de, como les dije, de este folclore judío. Ahora, ¿cómo puede ser posible que esta enseñanza tenga incluso apoyo de los religiosos judíos, si no está en el canon bíblico, si lo sacaron de otra parte? Y a veces vemos que nuestras convicciones, nuestras ideas, nuestros odios, los podemos fundamentar. Y si encontramos algún texto que nos ayude a fundamentar esto, bienvenido sea. Y tomamos esas fuentes. Incluso esas fuentes pasan a ser hasta válidas para algunas personas. Por eso van a ver que cuando leen textos, algunas personas leen el texto de la Biblia y comienzan a tener discursos de odio y creen que están avalados en la Biblia. No les interesa saber más allá si el texto está diciendo eso. No les interesa hacer una investigación si el texto realmente está diciendo lo que yo pienso. A ellos les interesa fundamentar su pensamiento, su odio, con algo de la Biblia. Entonces ya no es nosotros a la imagen de Dios, es un Dios a nuestra imagen. A Dios le traspasamos nuestras ideas de odio, nuestras ideas homofóbicas, xenofóbicas, y decimos, como yo soy así, Dios tiene que ser así. No lo decimos, pero así lo interpretamos muchas veces. Brígido. Ok, después de eso, después de ese nacionalismo, nosotros podemos ver que eso sucede hasta el día de hoy. ¿Se han dado cuenta que cuando pasa algún terremoto, alguna catástrofe, nosotros somos capaces de decir, esto lo envió Dios, porque la gente está pecando? De hecho, hemos llegado a decir, el coronavirus, yo he escuchado, yo lo he leído, el coronavirus fue enviado porque se están aprobando las leyes de matrimonio igualitario. Yo lo he escuchado. ¿Se dan cuenta cómo a veces nosotros manchamos el texto bíblico con lo que nos pasa a nosotros? Nosotros manchamos el texto bíblico para fundamentar nuestros propios prejuicios. Y eso es lo que le está diciendo Jesús en esto. Porque hay algo brígido en esto. El que les rechazaron la invitación a este anfitrión, que nadie llegó de los que habían llegado, sino que tuvieron que llegar unos marginados. El anfitrión se sintió decepcionado, pero no solamente decepcionado, se sintió lleno de ira, estaba muy enojado. Pero la ira se transforma en gracia. ¿Alguna vez han visto eso? La ira se transforma en gracia. ¿What? Disculpa si lo pronuncié mal, Carito, Dani, que están ahí. Este inglés paupérrimo. What's your name? Sí, no recuerdo cuándo fue la última vez que mi ira se transformó en gracia. Nunca. Mi ira siempre se transforma en algo destructivo, en palabras con rabia, ¿no? Pero esta ira de esta persona se transforma en querer acoger a otros, en querer traerlos, incluir a otros que no estaban en la lista, porque los que estaban en la lista lo rechazaron. Y la ira de Dios también es así. La ira de Dios también se traduce en gracia, en generosidad, en una mesa llena de amor, en una mesa abierta, llena de aceptación con el otro. Una gracia que jamás podríamos merecerla. Hagamos lo que hagamos, jamás podríamos merecerla y jamás podríamos pagarla tampoco. Los pobres no podían pagar eso. Por eso fueron invitados. Y aquellos que se sintieron que podían pagarlo, que eran merecedores de estar ahí, no fueron. ¡Qué brígido! Pero imagínense esa ira, lo que provoca. Luquita, si estás por ahí, ¿puedes proyectar la imagen que teníamos por ahí? Luquitas. Al toque. Al toque quiere decir ahora inmediato para los que son de otros países.
Vamos a ver un texto que esta relectura de Dios. Si alguien interpreta a Dios, es Jesús. Si hay alguna imagen que nosotros debemos ponerle a Dios, es la imagen de Jesús. El resto es una herejía. Quiero que lean Isaías 61. En Isaías 61 empieza diciendo esto. Miren, y vamos a hacer una comparación con lo que Jesús lee. El mismo texto. En Isaías 61 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Hasta ahí todo bien, hasta ahí todo bacán. A publicar la libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar, el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Brígido. Y Jesús va a leer este mismo texto, pero quiero que observen una diferencia de Jesús al leer el texto bíblico. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró a una sinagoga, y conforme a su costumbre se levantó a leer, y le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Isaías 61 va a leer Jesús, ya lo leímos, y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Lo mismo, está diciendo lo mismo. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, es lo mismo. A poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué es la diferencia, David? Perfecto, amigo. Ahora sí, quítalo nomás, Luquitas. ¿Se dan cuenta de esta diferencia? Jesús está leyendo el mismo texto de Isaías, pero le hizo un cambio. Omitió una parte. ¿Qué parte omitió? La venganza. Porque Dios no es un Dios de venganza. Dios es un Dios de amor. Porque Jesús está reinterpretando incluso lo que ellos habían creído por años. Porque ellos estaban esperando que Dios se vengue de aquellos enemigos que ellos tenían, de los pecadores, de la gente mala. Ellos estaban esperando que tengan su castigo justo, porque para ellos era justo. Pero la justicia de Dios es muy diferente a la nuestra. Porque la justicia de Dios no tiene que ver con darle a los otros lo que se merecen, sino que les da incluso a aquellos que no se merecen. Y eso es lo que hace en este gran banquete. Dios le está dando a aquellos que nunca podrían pagarle algo que no se lo merecen. Porque eso es la gracia. Y pasa la ira que hemos tanto hablado de Dios, porque Dios cobrará venganza por mí, Dios se vengará. ¿O han cachado ese consuelo? Tranquilo, Dios va a hacer justicia. Nosotros decimos, Dios va a hacer justicia de eso. ¿Cuál es la justicia que nosotros pensamos? Dios tiene que destruirlo, tiene que mandarlo al infierno. ¿Se dan cuenta que no somos el héroe de la historia? ¿Se dan cuenta que nosotros somos aquellos que estaríamos diciendo, bienaventurado, bienaventurado el que pueda estar en el banquete de Dios, haciéndonos parte de ese banquete, sintiéndonos adentro y merecedores de estar adentro? ¿Por qué? Porque soy cristiano, porque soy exclusivo, porque tenemos tan patentado el cristianismo, o sea, tan patentado a Dios para el cristianismo, que no entendemos que Dios es el Dios de todos y de todas, que Dios ama a todos y a todas, que esa frase de Dios no tiene favoritos, tiene íntimos, también es una mentira del diablo. Dios no tiene ni favoritos ni íntimos, Dios tiene hijos e hijas que ama a todos por igual. Y loco, la ira de Dios tiene que ver más con gracia que con venganza. En la que en este banquete todos son aceptados. Por eso cuando leamos la Biblia, leámosla con los ojos de Jesús. Y cuestionemos algunas cosas. Cuestionemos las cosas que hemos creído también. Porque si tú usas el texto bíblico y dices, la Biblia es clara cuando dice esto, que así partimos, la Biblia es clara cuando dice esto, y viene un discurso de odio,
¿Será que es tan clara? Entonces lo que yo creo, ¿lo creo porque lo investigué o porque me lo enseñaron así y solamente traspasé a otros eso? Y nos vamos a dar cuenta que nuestro cristianismo está más lleno de fobias, homofobias, xenofobias y exclusividad del que quisiéramos. Y Jesús con este banquete, con esta parábola, le está diciendo, necesito una mesa distinta, una mesa en la que todos quepan. ¡Pum! Y se vuelve a poner los lentes. Y termina Jesús. Ahora, ¿cómo le pondrían a esta parábola? Alguien que me diga, quiero unos 3 o 4 nombres que le cambiemos el nombre a esta parábola. Perdón si me alargué un poquito. Nombres. Mutéense y díganle qué nombre le habría puesto. La casa. La casa. Qué lindo. Gracias. Bacán. El banquete de los desechados. El banquete de los desechados. El Coto pone el banquete de la gracia. Qué lindo, el banquete de la gracia. El banquete, El banquete de los que sobran. El banquete de los que sobran. Qué bacán. Teología de los prisioneros. Jorge González, aguante. ¿Qué más? La parte iba a los presos. ¿Qué tal si la llamamos una mesa para todos y para todas? Todos son bienvenidos. Me encanta Jesús. Me encanta y me confronta. Vamos a ir a los grupos pequeños y vamos a ir a aprender algunas cositas. Vamos a ir a discutir algunas cosas. Huicho, si puedes hacer los grupos, volver a crearlos. La Karen tenía una pregunta, pero yo creo que después cuando estemos Ah, ya, todos. después de los... Grupito. Después de los grupos volvemos con alguna preguntita, ¿ya? Y a compartir lo que compartieron en los grupos, ¿ya? Las preguntas son las siguientes, la tengo anotada aquí y el Huicho me dijo que la iba a publicar, la iba a proyectar. Cuando escuchas hablar a alguien de la ira de Dios, ¿qué imágenes vienen a tu mente? Esa es la primera pregunta, las vamos a mandar. Y la segunda, como cristianos, ¿crees que hemos creado criterios que usamos para determinar quiénes son los que pueden acercarse a la mesa y quiénes no? ¿Cuáles? Vamos a mandarlas. Huichito, ¿la puedes mandar al grupo? Ahí la mando. Y vamos a crear los grupos, lo creo, al tiro.